el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. El Señor te bendiga. Este es otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Ortiz y seguimos con el tema de la gracia como un arma. La gracia como un arma de transformación masiva. Este episodio y este tema sirve como una alerta, un aviso para cada uno de nosotros como soldados de Cristo. Sigo en el área de lo que se llama el embalse Cerrillos, al norte de la ciudad de Ponce. Esto es al sur de la isla de Puerto Rico. Está todo muy hermoso, muy tranquilo. Pedí permiso de llegar hasta esta parte de aquí. Hay unos amigos que están pescando. Mucha gente llega y tira sus pequeños botes para la pesca porque se les permite la pesca recreacional. Pero yo quiero llevar en medio de esta serenidad un mensaje serio, de alerta, de aviso, no tan solo de mi parte, realmente es de parte del Señor para ti y para mí, con relación a la guerra espiritual que está llevando a cabo desde hace siglos y que ataca a la humanidad, y que el enemigo lamentablemente ha sido muy efectivo en sus estrategias de engaño, porque él es un maestro del engaño, del disfraz, porque si confunde a la gente y los pone a dudar de una forma inclusive ni siquiera hasta los creyentes se salvan de esto. Al inconverso lo mantiene a oscuras para que no le resplandezca la luz de la verdad en Cristo, para que se salven, para que pasen de muerte espiritual que están ahora mismo a salvación en Cristo, porque ellos mismos por su propia cuenta no se pueden salvar. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Tiene que ser por la fe puesta en Cristo, por su persona y la obra que él hizo en la cruz en favor de los pecadores. Ahora, ¿cuál es el peligro que también tienen hasta los que son creyentes? Cuando siembra duda. Algunas de las cosas que en mi andar cristiano, como pastor, como creyente, he ido recogiendo y he estado observando, monitoreando esta situación poco a poco. Cuando tenemos creyentes que dudan si son salvos, después que llevan años en la fe, de momento no están seguros, ¿sabes? Porque tal vez ven algo una fisura en su pared moral, en su carácter, en su temperamento. Dice: yo creo que yo no soy salvo porque sigo con esto, sigo con esta actitud, me salen estas palabras, me cruzan estos pensamientos, y entonces se ponen en duda, y entonces ponen en duda a Dios, que nos perdona todos los pecados, y que Él sigue trabajando en nosotros. Comenzó en nosotros una obra que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo tenemos que tener claro. Ya a estas alturas del juego, realmente ponerse esa duda es muy seria. Otra duda que he escuchado, curiosa también: yo creo que cuando el rapto se dé, yo me voy a quedar. Y hay ministerios que están hablando directamente, precisamente en esta herramienta que se llama YouTube. Personas que dicen, los cristianos que se van a quedar en el rapto. Pero eso no hace sentido. El argumento comienza con una premisa equivocada, porque si es creyente, si es salvo, se va en el rapto. No, pero mira cómo se portan, no se están portando muy bien. Bueno, el Señor sigue trabajando contigo y conmigo. Y es cierto que tenemos que ir avanzando en este proceso de santificación. El Espíritu de Dios nos ayuda, su palabra nos da las instrucciones de cómo debemos andar, cómo es digno de aquel que nos llamó. Pero esto va poco a poco. Esto no sucede de la noche a la mañana. Hay personas que tienen unos cambios radicales extraordinarios y maravillosos, y a otros les toma más tiempo. Pero a lo que quiero llegar, y así fue que comencé este argumento, las personas tienen duda después que han llegado tan lejos, y el enemigo está detrás de esa duda, y empiezan a escuchar diferentes voces. Por eso yo te digo, cuando tú escuchas a cualquiera de nosotros con Biblia en mano, o decir la palabra de Dios dice, es tu deber y es mi deber corroborar. Porque uno puede estar equivocado hasta de la mejor intención,
pero es tu responsabilidad cuidar de tu salud espiritual, estar alerta y proteger tu vida espiritual y la de tu familia y la de tu congregación. Y por eso queremos hablar de este tema tan importante. En 2 de Corintios, el capítulo 10, también menciona algo que es bastante serio. Y yo quería mencionarlo porque me parece que es importante que nosotros tengamos esto en mente. Vamos a ver si lo recuerdo dónde está. Donde el Señor está diciendo algo que es fuerte en esta guerra espiritual que vamos llevando con relación, o más bien creo que es el capítulo, sí, es el 11, disculpa. 2 de Corintios 11, el 10 lo habíamos leído anteriormente. Pero en el capítulo 11 de 2 de Corintios, dice así la palabra del Señor, en el versículo del 13 en adelante. Habría que tener el contexto porque Pablo está diciendo esto, pero de aquí podemos sacar información. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Desde cuándo ha habido falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas? Desde siglos. Siempre aparece alguien y tenemos que pensar que Satanás está detrás de esa estrategia, de esa persona, de ese instrumento que va a usar para su fin, que es vil, que es dañino, que es destructivo y que es mortal, espiritualmente hablando. Y el Señor nos comparte eso en su palabra para que tú y yo sepamos que eso se puede dar. Que para nosotros poder tener una vistilla, nosotros decimos en Puerto Rico vistilla, o tener una vista, aquí hay unas aves como el águila pescador, está el guaraguao, que son como de la misma familia, parece que son primos hermanos de las águilas, y son este tipo de aves que tienen una capacidad visual enorme, que logran ver su presa a gran distancia. Nosotros tenemos que desarrollar esa vistilla espiritual para captar y tener discernimiento y separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Lo que es del enemigo, ¿verdad? Que quede fuera porque Pablo también dice algo en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, pero me acuerdo lo que dice. Que examinarlo todo y retener lo bueno. Está en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, búscalo, que así lo dice. Nosotros examinamos lo que hacían los bereanos, los nobles de Berea, el capítulo 17 de Hechos que yo tanto te menciono. Ellos escuchaban quien viniera a traer palabra de Dios, ¿verdad? Pero ellos verificaban con la escritura que tenían hasta el momento a ver si estas cosas eran o no ciertas. ¿Por qué? Para que no los engañen. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos cristos. El espíritu anticristiano existe desde hace tiempo. Hay gente que tienen esa actitud anticristiana, pero eventualmente va a venir el anticristo, que es el gran engañador, ¿verdad? Ese es el engaño más grande de todos, viene por ahí en la tribulación, como se habla en Apocalipsis, el capítulo 13, también en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, y en Daniel se habla también de esta figura nefasta, que el Señor ya dijo que va a venir y va a hacer lo suyo y va a engañar a muchos. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que los engañe? No, porque ellos realmente no están en la actitud de saber la verdad. Cuando Jesús ministró en la tierra, había dos grupos. Había un grupo que estaba más por los panes y los peces, por ser sorprendidos de lo que Jesús hacía. Pero en el fondo no querían saber la verdad. Solo un grupo pequeño, una pequeña manada, quiso saber la verdad y el Señor les reveló la verdad porque tenían esa hambre, tenían esa sed. Pero ¿qué sucede con aquel que realmente no le interesa? Pues mira, está por su cuenta, el Señor lo va a soltar. Lo va a entregar. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo no quieren, no es desamor de Dios. Dios ya está demostrando su amor. Envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años. Hizo una obra perfecta en la cruz. Esa obra no le falta nada y todo el que cree en Él es reconciliado con Dios y tiene salvación eterna. Y es sellado por el Espíritu de Dios. Y es separado, declarado santo, separado para Dios y es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué más queremos de Dios? Pero si una persona insiste en ir en la dirección contraria, en seguir la mentira, en caer en duda, porque ¿qué puede hacer uno con un hermano, digamos, volviendo a los creyentes que a veces caen en engaño?
y se le mete en la cabeza la idea de que no es salvo, o que el Señor nunca lo va a perdonar completamente, ¿cómo uno puede combatir? Porque uno le habla con la Escritura. Y uno le trata y le trae los argumentos bíblicos. Pero si la persona se tranca, como decimos, se cierra, ¿qué podemos hacer? Nosotros somos la persona más peligrosa del mundo. O sea, tú eres la persona más peligrosa del mundo, yo soy la persona más peligrosa del mundo. En este sentido lo digo con el mayor de los respetos, pero con seriedad. Nosotros somos los que podemos caer en engaños si nosotros no nos cuidamos. ¿Por qué queremos aprender de la Escritura? Porque podemos detectar la estrategia y artimaña del enemigo cuando viene con una mentira, inclusive utilizando personas en ámbitos que llamamos iglesia. Porque el enemigo le encanta atacar al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia cuerpo de Cristo, le gusta atacarla, le gusta atacar a los miembros de la iglesia cuerpo de Cristo, los creyentes, se mete a las iglesias, ataca la palabra, ataca al predicador, al pastor, a todos. ¿Por qué? Bueno, porque esto es una guerra. Esto es una guerra en la que estamos, y con la gracia de Dios podemos combatir, porque fue la gracia de Dios la que nos alcanzó y derribó nuestros argumentos, rompió nuestro corazón duro, y ahora tenemos salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros no habríamos de compartir esto con otra gente si ahora mismo están corriendo un grave peligro? ¿Cuántas personas están corriendo un grave peligro en este momento que yo estoy compartiendo contigo esta palabra en este hermoso lugar? Son millones, son billones. Tú conoces parientes tuyos, vecinos tuyos, compañeros de trabajo y de estudio. En este momento están que si su corazón deja de latir, se van a una eternidad sin salvación porque no tomaron una decisión. Por lo menos que lo hayan escuchado. ¿Y a quién el Señor va a utilizar en esta guerra? ¿A quién el Señor tiene por soldado? Pues a ti y a mí. Vamos a leer nuevamente Efesios, el capítulo 6, como un recordatorio. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero para eso está esta palabra, para que tú y yo la meditemos y la recordemos y nos apoyemos en ella y entendamos la seriedad de la situación en la que nos encontramos en este momento, en esta guerra espiritual. Dice el capítulo 6 de Efesios, escrita por el apóstol Pablo, apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles. El versículo 10 en adelante: por lo demás, porque había que leer lo que estaba antes, obviamente, hermanos míos, significa que se está dirigiendo a creyentes. Fortaleceos en el Señor. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Del Señor. Y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Somos el templo de Dios. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que reitera fuerza, poder varias veces. Cuando nos sentimos a veces agotados, físicamente, mentalmente, emocionalmente, tenemos que recurrir a la fuente de nuestro poder, que es una fuente sobrenatural, que es Dios mismo, nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Entonces da una directriz, ¿verdad? Porque al principio dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que hay algo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se hace esto? Con la fe, con la oración, con el estudio de la palabra, con congregarnos y apoyarnos. Luego da otra directriz: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el diablo está al acecho, velando, buscando su presa. Está todo el tiempo en esa, no tiene de otra. El diablo solo sabe hacer diabluras. Pero el Señor nos dice que tenemos una armadura de parte de Dios. No la podemos adquirir acá. No puede ser de sangre y carne, no es de aquí, no que el mundo nos puede dar, nada. Tiene que venir de Dios, porque Dios sabe cuán seria es esta batalla y Él nos quiere equipar para ser efectivos en esta batalla, para llevar a cabo nuestra labor de soldado en esta milicia, en esta guerra espiritual que se está llevando a cabo en este momento que estamos compartiendo tú y yo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son niveles de estratas, ¿verdad?, de gobernanza en el ámbito espiritual, y está mencionando que hay todo un aparato en contra de nosotros, que tiene su organización y tiene a su comandante, pero nosotros tenemos a nuestro
general de más de 5 estrellas, de todas las estrellas, Jesucristo nuestro Señor como cabeza de la iglesia, pero el enemigo tiene lo suyo. Dice, y quiero leerlo nuevamente, dice que la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la gente, realmente. Dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por eso es que físicamente no se ve, pero la guerra se está llevando a cabo en este preciso momento. Si el enemigo pudiera callarme y pudiera hacer algo para que yo no esté compartiendo esto, lo haría con muchísimo gusto, lo haría. Pero el Señor no lo está permitiendo. En este momento me permite a mí llevar a cabo este esfuerzo de educación cristiana, de meditación de la palabra, que va a caer en un instrumento, ¿verdad? Una herramienta tecnológica que se llama YouTube, para que se disemine cuán lejos el Señor permita que llegue. Así que nos está diciendo que hay un ambiente todo organizado, espiritual, huestes de maldad, esa es su actitud, ese es su plan, ese es su fin, la maldad, y eso lo llevan a cabo todo el tiempo y es real, es muy real porque el Señor lo está compartiendo para ti, para mí, para que estemos en sobreaviso sobre estos asuntos. Versículo 13. Por tanto, o sea, luego de lo que te acabo de decir, es como si el Señor dijera, por tanto, por lo que te acabo de decir, tomad toda la armadura de Dios, vuelve a reiterar que esto viene de Dios, para que podáis resistir en el día malo, o sea, en la vida que llevamos todo el tiempo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y al final terminaremos habiendo defendido la fe, que tengamos un discurso como el que Pablo dijo al final de la segunda carta de Timoteo: he acabado la carrera, ¿verdad? He guardado la fe y ahora me espera la corona de justicia, ¿verdad? Que cuando cierre y llegue el final de nuestro andar de este lado de la vida y sepamos que nos vamos con el Señor, vayamos claros de que hicimos las partes que nos correspondía y obedecimos a Dios y nos hicimos partícipes y no éramos soldados neutrales, inactivos, ineficientes, incapaces, sin hacer nada en medio de esta guerra. No, nosotros que somos luz, somos luminares, somos hijos de Dios, estamos en la luz, obremos en ese sentido y llevemos la palabra, porque esta es la espada. A eso vamos a llegar ahora. Estad pues firmes. Vuelve y dice, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego dice, estad pues firmes, que ese tema lo tocamos hace un tiempo atrás. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, porque somos justificados por medio de la fe en Cristo, y la verdad es la justicia de Dios también. Podemos verlo de diferentes ángulos. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y en Romanos dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Cuando nos movemos a llevar el mensaje de salvación y de evangelismo, son unos pies bien apreciados y bien vistos de parte de Dios, porque se están moviendo hacia algo que Él quiere que hagamos en medio de todo esto que se está llevando a cabo. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, o sea que está esa disposición constante, como un soldado que está listo, en cualquier momento se activa y va y hace lo que tiene que hacer. Entonces dice, sobre todo, y cuando dice sobre todo es un énfasis, ¿verdad? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Hacia dónde están yendo esos dardos de fuego que el Señor le llama? No son dardos de fuego literales. Aunque le disparaban a los soldados, tiraban unas flechas con fuego, y por eso el escudo tenía una protección para evitar que llegara donde él, ¿verdad? Y también no tan solo el daño que hacía la punta de esa flecha, de esa lanza, también era el fuego que venía con él. Pero el Señor está haciendo esta analogía, y ese ataque viene hacia donde, hacia la mente, para confundir, para sembrar dudas, para llevar a la persona de la luz a la oscuridad. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el yelmo de la salvación y el casco que tenemos, son diferentes partes, pero el Señor dice que tomemos toda la armadura. ¿Para qué? Para combatir en esta guerra que estamos. El Señor nos ha advertido, no nos ha querido dejar a oscuras, y nos ha traído su luz de su palabra, para que sepamos estas cosas y sabemos cómo
Señor nos da toda bendición espiritual en Él y nos pone a nuestra disposición todo lo que necesitamos para funcionar como creyentes de este lado hasta que estemos con Él. Y en medio de esta guerra, con la gracia de Dios, combatir las huestes de maldad, combatir y destruir estas fortalezas mentales que se quieren montar, establecer y arraigarse en las mentes de la gente, que las confunden y al final hasta las pueden destruir espiritualmente y hasta un poquito más. Así que eso es lo que quería compartir contigo. El lugar está, ya mismo me voy a salir del tiro de la cámara porque quiero que disfrutes este panorama porque está muy bonito, muy sereno, muy tranquilo. Le doy las gracias al Señor porque me permite tener esta gran bendición. En la medida que yo pueda, como te dije, llevar a cabo esto, lo voy a seguir llevando a cabo y se queda en el canal, en YouTube de Grace 21, para la gloria del Señor y para bendición de otros, hasta que el Señor así nos lo permita. Que el Señor te bendiga.